Pedro y Juan ante el concilio. Continuamos leyendo Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás. Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Vamos a leer la descripción de estos versículos. La conmoción de la multitud, en 3:11, llamó la atención de los líderes religiosos y fueron a ver qué estaba pasando. Los sacerdotes, en su mayoría, pertenecían a la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Estos líderes favorecían la cooperación con el Imperio Romano. El capitán de la guardia del templo también era un saduceo de alto rango y dirigía a los guardias que aseguraban el orden alrededor del templo. La mayoría de los que planearon y ejecutaron el arresto y la crucifixión de Jesús pertenecían a estos tres grupos. Los saduceos, que llegaron a investigar, escucharon a Pedro enseñarle a la gente acerca de la resurrección de los muertos. Allí mismo en el templo, con razón estaban tan molestos. Pedro y Juan estaban refutando una de sus creencias fundamentales, desafiando así su autoridad como maestro religioso. Aunque la nación estaba bajo el dominio romano, el control de los saduceos era casi total en el área del templo. Por esa razón pudieron arrestar a Pedro y a Juan, simplemente porque enseñaban algo que contradecía sus creencias. En el versículo 3 leemos: los arrestaron. Quizás no nos encarcelen por proclamar la buena noticia como pasó con Pedro y Juan, pero siempre arriesgamos algo cuando tratamos de llevar a otras personas a Cristo. Es posible que estemos dispuestos a pasar una noche en la cárcel si a causa de ello 5,000 personas conocieran a Cristo. Sin embargo, no deberíamos estar dispuestos a hacerlo también por la salvación de una sola persona. ¿Qué arriesga usted cuando testifica de Cristo? ¿Ser rechazado o perseguido? Sea lo que sea, recuerde que nada de lo que haga por Dios será en vano. Todas las cosas que tú estés haciendo para Dios, nada es en vano. Toma fuerza, porque ellos fueron encarcelados y yo estoy segura de que
en este momento Dios nos puede estar librando de esta parte. Sí, podemos ser rechazados, nos pueden ver feo, pueden evitar llamadas, ¿no? Y a veces sí se siente feo, pero al final cuando recordamos que en algún momento todo lo que tú les hayas dicho va a dar fruto, eso es lo que realmente te debe de importar. En el versículo del 5 al 6 dice: al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley se reunieron. Dice, este era el concilio supremo judío, el mismo que había condenado a Jesús. Constaba de 70 miembros, mayormente saduceos, más el sumo sacerdote vigente, quien presidía el grupo. Estos eran los hombres ricos, intelectuales y poderosos de Jerusalén. Los seguidores de Jesús se presentaron ante el mismo concilio que lo había juzgado a él. Los romanos habían depuesto a Anás de su cargo como sumo sacerdote y lo habían reemplazado con Caifás y su yerno. Sin embargo, debido a que los judíos consideraban que el cargo del sumo sacerdote era de por vida, todavía se dirigían a Anás con ese título y le mostraban respeto, otorgando la autoridad dentro del Concilio Supremo. Anás y Caifás habían desempeñado un papel muy significativo en el juicio de Jesús. Ahora les perturbaba que el hombre que habían sacrificado por el bien de la nación tuviera seguidores que fueran igual de persistentes y problemáticos como él lo había sido. Los líderes religiosos le preguntaron a Pedro y a Juan con qué poder habían sanado al hombre y con qué autoridad predicaban, por qué sus acciones y enseñanzas ponían en riesgo la reputación y posición del concilio. A la mayoría de los líderes les importaba más su reputación y posición que la gloria de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro les respondió valientemente, de hecho, culpándolos de haber crucificado a Jesús, pero anunciándoles que Dios lo había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles tomaron la ofensiva, hablaron con valentía en nombre de Dios y proclamaron la buena noticia. Una piedra principal une dos paredes en una esquina y mantiene el edificio en pie. Pedro dijo que los judíos habían rechazado a Cristo, quien se había convertido en la piedra principal de la iglesia. Sin Cristo no habría iglesia porque sin Él no podría ser edificada. Vamos a continuar leyendo el versículo 12 y llegaremos hasta el 37. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso
¿piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la santidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Leemos la descripción. A muchas personas les molesta el hecho de que solamente mediante el nombre de Jesús se pueda adquirir la salvación. Sin embargo, esto no es algo que la iglesia haya decidido, es lo que Jesús enseñó. Si Dios designó a Jesús como el único Salvador del mundo, nadie más puede compararse con Él. Los cristianos podemos tener una mente abierta en cuanto a distintos asuntos, pero no en lo que se refiere a la salvación. Ningún maestro religioso podría morir por nuestros pecados, ni venir a la tierra como el único Hijo de Dios, ni resucitar de entre los muertos. Debemos mantenernos firmes en Jesús, a quien Dios envió para que pudiéramos tener una relación eterna con Él. No hay otro nombre ni otra manera para tener vida eterna y salvarnos. Los miembros del concilio notaron que Pedro y Juan no tenían ninguna preparación religiosa, por eso estaban impresionados con lo que haber estado con Jesús había hecho en ellos. Una vida transformada convence a la gente que Cristo tiene poder. El mayor testimonio que usted puede dar acerca de Cristo es el cambio que los demás pueden ver en su vida y en su actitud debido a su fe en Él. Aunque la vida transformada de los discípulos y el hombre que había sido sanado era evidencia clara e irrefutable de que Cristo era el Mesías, los líderes religiosos continuaron negándose a creer en Él y siguieron tratando de reprimir la verdad. No se sorprenda cuando las personas lo rechacen a causa de Cristo y no crean su testimonio. Ni siquiera la presentación más clara de la verdad puede abrir una mente cerrada. Pero no se dé por vencido. Ore por esas personas y continúe proclamando la buena noticia. No podemos rendirnos. Si tú ya tienes a alguien en tu cabeza, yo, por supuesto, estoy orando muchísimo por mi familia. Yo le pido, Señor, te pido por favor que bendigas a los Kong y bendigas a los Lara. Yo los quiero ver, Señor, en la vida eterna. Llénalos de ti, Señor. Tráelos a ti. Y no me canso de orar. Dime tú por quién estás orando. También, por supuesto, oro por amigas y amigos que Dios ha puesto en el camino, conocidos y personas que para mí son importantes. Oro por ellos porque yo sé que no es por mí, sino Dios es el único que va a elegir a quien quiere para Él, para que esté con ellos. No es ellos no eligen. Quien elige es Dios, para que quebrante sus corazones y puedan realmente tomar una decisión inteligente. Yo oro por mi familia, oro por mis amigos y oro por esas personas especiales que Dios tiene en mi corazón para que pueda seguir orando por ellos, por los hijos de ellos también, para que lleguen y toquen sus corazones, por sus esposas, por sus esposos y por todas esas personas que Dios quiere para ellos. Por supuesto, sin turbarnos, sin preocuparnos, solamente vamos a hacer nuestra parte, porque al final, si ellos no toman esa decisión, pues ya no queda en nosotros. Vamos a seguir leyendo a partir del 20.
Aunque la vida transformada de los discípulos y el nombre que había sido sanado era evidencia clara, eso ya lo leímos. Ore por esas personas y continúe proclamando la buena noticia. Sí, vamos a hacerlo. Yo estoy súper contenta de hacerlo. Es posible que algunas veces evitemos hablar de nuestra fe en Cristo para que la gente no se sienta incómoda o no nos rechace. Sin embargo, Pedro y Juan tenían un compromiso tan fuerte con el Señor que no podían quedarse callados, ni siquiera cuando corrían peligro. Si le hace falta valentía para dar testimonio de Cristo, ore a Dios y pídale que lo llene de valor. Recuerde la promesa de Jesús: todo aquel que me reconozca en público, en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Esto es en Mateo 10:32. Fíjese en la manera en que oraron estos creyentes. Primero alabaron a Dios y luego le mencionaron el problema que tenían y le pidieron su ayuda. No le pidieron que les quitara el problema, sino que los ayudara a enfrentarlo. A ver, ¿de qué habla? Es que esto no hemos leído todavía, pero empezamos. En el versículo 23 dice: los creyentes oran por valentía. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David y tu siervo y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. De esto hablaba en la descripción. Por supuesto, necesitamos valentía. Necesitamos a Dios, necesitamos que su Espíritu nos exhorte, nos anime y nos dé ese poder para poder hablar de su palabra. Entonces continuamos. Fíjese en la manera en que oraron estos creyentes. Primero alabaron a Dios y luego le mencionaron el problema que tenían y le pidieron su ayuda. No le pidieron que les quitara el problema, sino que los ayudara a enfrentarlo. Este es un buen modelo de oración para imitar. Desde luego podemos pedirle a Dios que elimine nuestros problemas si es posible que lo haga, pero debemos ser conscientes de que a menudo no hará eso, sino que nos dará las fuerzas y el valor para enfrentarlos. En el versículo 27 dice: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Herodes Antipas gobernaba sobre el territorio de Galilea y Poncio Pilato gobernaba sobre el territorio de Judea. Ese último cedió ante la presión de la multitud cuando juzgaba a Jesús.
y lo condenó a muerte. Esto lo podemos ver para más información sobre Herodes, Antipas y Poncio Pilato, podemos ver sus perfiles en el libro de Marcos 6. Ok, continuamos. Dios es soberano sobre todo lo que sucede. Él determina la historia para cumplir sus propósitos y con su poder lleva a cabo su voluntad. No hay líder, ejército, gobierno ni concilio que pueda obstaculizar a Dios. No hay nada que pueda obstaculizarlo. Ser valiente no significa ser temerario. El valor requiere perseverancia para superar nuestros temores y un compromiso para hacer lo correcto. ¿Cómo podemos ser valientes? Orando con otros creyentes y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé valor. 2. Buscando oportunidades para hablar de Cristo con familiares y vecinos. 3. Siendo conscientes de que podríamos ser rechazados o experimentar incomodidad social y burlas por hablar de Cristo. 4. Atreviéndonos a dar pasos de fe donde quiera que estemos. La diferencia de opinión entre los seres humanos. Vamos a empezar a leer el versículo 32, en donde como subtítulo vemos, los creyentes comparten sus bienes. Todos los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hasta aquí llegamos hoy, pero por supuesto vamos a leer la descripción de esto. Las diferencias de opinión entre los seres humanos son inevitables y podrían ser beneficiosas si son bien administradas, pero la unidad espiritual es esencial para que haya lealtad, compromiso y amor a Dios y a su palabra. Sin unidad espiritual, la iglesia no podría sobrevivir. La iglesia primitiva pudo compartir sus posesiones debido a la unidad que el Espíritu Santo produjo en la vida de los creyentes. Estos cristianos no se aferraron a lo que tenían, por eso pudieron dar y compartir, eliminando así la pobreza entre ellos. No permitían que algunos hermanos pasaran necesidad cuando otros tenían en abundancia. ¿Cuál es su actitud en cuanto a sus posesiones? ¿Cuál es tu actitud en cuanto a lo que tú tienes, a lo que Dios te ha dado, a lo que tú posees? ¿Cuál es tu actitud? Debemos tener en mente que todo lo que tenemos proviene de Dios y que cuando compartimos, estando dando lo que es de Él. Esta manera de vivir no era comunismo, porque los creyentes compartían voluntariamente. No eliminaba la propiedad privada, sino que uno daba lo que hacía falta a otro, y no era un requisito para ser miembro de la iglesia. La unidad espiritual y la generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Esta estructura organizativa no es una ordenanza bíblica, pero sí establece principios valiosos que debemos practicar. Bernabé era un
respetado líder de la iglesia. Pertenecía a la tribu de Leví, la cual estaba encargada de ayudar a los con las responsabilidades del templo. Debido a que su familia se había trasladado a Chipre, no servían en el templo. Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y para ver más información acerca de Bernabé, podemos ver su perfil en el capítulo 13. Hoy terminamos con el libro de Hechos, del capítulo 4 hasta el versículo 36. Estamos viendo cuando los creyentes, cuando Pedro y los discípulos oraron a Dios por valentía. Vamos a orar a Dios para que Él nos dé esa valentía y esa fuerza para seguir. Y por supuesto, aquí hay algo muy importante, reconocer que nuestros bienes, nuestras posesiones, todo le pertenece a Dios. Él ha tenido el querer dárnoslo. Sí, por supuesto, Dios nos los da a través de muchas cosas, de nuestro trabajo, de levantarnos temprano, de esforzarnos, de ser valientes. Pero cuando Dios nos da bienes, es porque sabe que tenemos esa capacidad de reconocer que no es todo nuestro, que al final nosotros vamos a morir y todo se va a quedar aquí en esta tierra, nos vamos a ir sin nada. Así que vamos a pedir a Dios sabiduría para que de todo lo que nos dé, podamos nosotros no poner nuestros ojos en estos bienes, saber que finalmente eso se va a quedar, todo el dinero y todo lo que Dios tiene para nosotros vendrá por añadidura, pero por supuesto nosotros confiando en Él, en que Él es el que nos provee, quien nos cuida. No está mal tener dinero, no está mal poseer bienes, porque Salomón, el rey David, eran hombres, eran reyes, tenían absolutamente todo. Entonces, por supuesto, Dios no está peleado con eso. Dios quiere darnos. ¿Y para qué quiere darnos? Para que también nosotros podamos ser dadores alegres. Así que vamos a decirle: Dios, te doy gracias por todo lo que nos has dado, por las posesiones, Señor, que tenemos en este momento y lo que tú vas a enviar en un futuro, Señor, para nosotros y para que podamos ser de bendición a más personas. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, en todo lo que hacemos, que nos enseñes a ser valientes, Señor, esforzados, inteligentes con todas las cosas que nos das. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y yo, por supuesto, deseo que Dios bendiga tu vida, derrame su bendición en ti, te cuide, te prospere, te anime, envía a sus ángeles alrededor de ti para que en todo lo que hagamos seamos prosperados. Porque recuerda, Dios dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Y todo lo que tú estás leyendo, todo lo que tú estás escuchando, por supuesto se está quedando aquí en tu espíritu y en tu alma. Así es que ese espíritu está siendo alimentado porque tu alma tiene que ser alimentada con poder. ¿Ok? Así que vamos a ser prosperados y que estos bienes que Dios tiene preparados para nosotros y todas las posesiones puedan servirnos para ser de bendición a todas las personas que Dios quiera poner junto a nosotros. Te mando otro abrazo súper fuerte. Mi nombre es Connie Kong.